Muy bien, pues bueno, estamos ya acá en nuestra clase para continuar ahora con la parte final sobre este tema de los elementos de las relaciones públicas. Como ustedes pueden observar acá en su pantalla, pues tengo el Jamboard en el cual pues todos participaron y colocaron sus imágenes tomando en cuenta, bueno, primero escogían directamente en este sentido alguno de las herramientas o de los elementos de las relaciones públicas y la idea del ejercicio era tratar de ejemplificar. ¿Qué entendían ustedes con esto de las asesorías o qué entendían ustedes de la investigación aplicados en imágenes en algún, en este sentido, ejemplo concreto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues le voy a ceder la palabra a cada uno de ustedes para que nos vaya explicando esto que realizó y en ese sentido, pues entonces ya, pues yo iré acotando algunas cosas adicionales si fuese necesario. Entonces tenemos acá en pantalla pues el Jamboard y tenemos aquí en la primera página a Eric Alexander Yoka Aguilar. Y Eric, pues le voy a dejar el uso de la palabra para que usted nos explique que, digamos, estas imágenes y por qué las vincula con estos elementos de las relaciones públicas. Así que adelante, Eric. Muy bien, licenciado. Pues en la primera, en la primera imagen podemos ver una entrevista, ¿verdad? En este caso, la compañía ASA Promotions hizo una convocatoria de prensa con todos los directivos de la empresa, en este caso para poder aclarar ciertas cosas sobre un altercado que se tenía con la compañía de AM Promotions. Entonces, como podemos ver aquí, ¿verdad? Hay varios directivos de la empresa, los cuales están aclarando el asunto. Y en la segunda imagen sería lo mismo, ¿verdad? Es el mismo problema de ASA Promotions, pero en este caso es un comunicado que ellos hicieron a través de sus redes sociales con el fin de que se divulgue, ¿verdad? Para poder aclarar el problema que había con la persona Alejandro Méndez y con las entradas de Bad Bunny. Ok, muchas gracias, Eric. Aquí quisiera pues más o menos aclarar un poquito. Por ejemplo, acá en esta conferencia de prensa que al final estamos viendo en esta herramienta, pues digamos, ¿dónde se vincula ahí el tema de la asesoría? Pues precisamente uno como asesor de relaciones públicas y como Eric ya explicaba el problema que se está suscitando, pues uno tiene que asesorar, por ejemplo, no solo a los directivos sobre lo que van a decir en esa conferencia de prensa. Número uno. También otra de las cosas es asesorar en cómo se deben de sentar los directivos en la mesa, porque no crean que aquí es sentarse como Dios los socorra, sino esto responde a un orden según la etiqueta y el protocolo de relaciones públicas. Aparte de todo eso, asesorarlos justamente en el back panel, como ustedes pueden ver aquí atrás de ellos, cómo debe de estar diseñado y colocado, los acrílicos, la mesa, todo eso lo asesora uno. Además, tiene que ver con el tema de qué es o cómo se publica eso en redes sociales, como usted colocó aquí esta imagen. Ahora bien, otro tema de la asesoría es que, por ejemplo, en este caso, las redes sociales, pues además de indicar cómo debe de postearse la fotografía, qué debe de decirse en el asunto, en este caso, digamos que colocamos acá eh, a la par de nuestra fotografía, también el asesor de relaciones públicas debe orientar a saber cómo debe de responder la empresa ante los comentarios que existan acá. Ahora, si nos vamos del otro lado, que es publicity, realmente lo que vemos acá es un comunicado de prensa que está haciendo la empresa ASA. Podríamos decir que es publicity, ¿por qué? Porque a través de los medios de comunicación se está dando a conocer la marca en este sentido de ASA. Pero no es del todo esto publicity, porque aquí lo que estamos viendo es un tema también de asesoría o un tema de redacción de comunicados de relaciones, en este caso con los medios de comunicación. Específicamente esta imagen, Eric, sería más que todo la relación con los medios de comunicación y cómo se puede hacer eso a través de un comunicado de prensa. Ahora,
Publicity es cuando vemos que hay una institución, una empresa, una organización que está dando una entrevista y que están hablando de ellos, pero en el trasfondo está transmitiendo su imagen gratuitamente. Eso es directamente de publicity. No sé si tiene alguna duda, Eric. No, Lick, eso sería todo. Y disculpe que no le haya podido comprender bien el tema del publicity, pero ahora Ok. está más claro. Ok, entonces le doy chance para que usted pueda corregir esto de aquí al martes, ¿verdad? Para que corrija esta imagen. Pero está bien, Eric, el intento está muy bien. Muy bien. Vamos ahora con Leslie María Fernanda Aldana Funes. Adelante, Leslie, le dejo el micrófono. Buenas tardes, Lick. No sé si se me escucha ya. Sí, se escucha. Buenas tardes. Muy bien, Lick. Pues yo creo que nosotros con Eric nos confundimos, Lick, como que cambiamos, o no sé, bueno, usted me corregirá. Primero, en acontecimientos especiales, yo coloqué esa imagen de la pasarela de Chanel, que ellos hacen como que un buffet junto con la pasarela, y ahí invitan pues a personas interesadas, otros diseñadores, invitan a la prensa, a personas en general, ¿verdad? Y por eso lo coloqué en acontecimientos especiales. Y en relación con los medios de comunicación, yo coloqué ahí las revistas, como que enlazándolo al acontecimiento especial. Coloqué algunas revistas o algunas publicaciones que hacían sobre lo que se había visto en ese acontecimiento especial. Ok, esto, digamos, acontecimiento especial es perfecto. Acá en la imagen que colocó relaciones con los medios de comunicación, mire, sí, digamos, a través de las publicaciones, de cierta manera, sí sé que hacen los medios de comunicación, pues se hacen porque ya uno ha establecido una relación con los medios de comunicación, que puede ser a través del comunicado de prensa. Ahora, en este caso, esta imagen que es justamente un medio impreso de moda que está hablando de Chanel, dos mujeres, un Chanel, pues esto ya es más que todo ya publicity. Esto sí es publicity, porque aquí directamente el medio está haciendo un comentario, está hablando de una marca que en este caso es Coco Chanel. Entonces, aquí ya sería más un tema de publicity y en el caso de relación con los medios de comunicación, puede ser, pero más que todo la relación con los medios de comunicación se establece antes. Justamente puede ser a través de un comunicado o a través de una visita guiada o algo que tenga los medios de comunicación. Yo a grandes rasgos en este caso yo diría que está bien, ¿verdad? Solo tomar en cuenta que directamente esta imagen no es la relación con los medios de comunicación. Esto es directamente ya publicity, Leslie. No sé si me escuchó, Leslie. Leslie, ¿está por ahí? Lick, no sé si me escucha. Sí, la escucho ahora. Ok, perdón, Lick, es que tengo problemas con el micrófono. Sí le escuché. Ok, Muy bien, Lick, está bien. perfecto. Bueno, Gracias. vamos ahora con Jorge Mario Herrera Beltrán. A ver, Jorge Mario, buenas tardes, lo escucho. Buenas tardes, Lick, ¿me escuchan? Lo escucho, adelante. Aproximadamente en el 2013 sacaron a la venta un celular de los rojos del Municipal, pero las ventas fueron demasiado bajas, entonces para elevar sus ventas, cuando vino el Pescado Ruiz, perdón, a su redebut, dijeron que si uno compraba el teléfono daban 2 entradas a preferencia, y como se agotaron las entradas, la gente llegaba al estadio solamente a comprar el celular para obtener las 2 entradas. Y al final de cuentas lograron el objetivo, que era vender todos los celulares que ellos sacaron a la venta. Ahora las relaciones sectoriales. La empresa Brava patrocinaba a los rojos del Municipal. En el estadio vendían cerveza. Incluso cuando uno compraba una caja de cerveza, venía una camisola, que una gorra. De igual manera, en las camisolas estaba el logo de Brava, en las cervezas estaba el escudo municipal. Pero lastimosamente sacaron, no se podían, las licoreras no podían patrocinar a los equipos deportivos por tener una bebida para los deportistas, y tuvieron que quitar el logo y ya no pudieron patrocinar tampoco ninguna de las dos empresas League. Ok. La primera imagen, comunicación de marketing, correcto. En estas relaciones sectoriales me causa duda porque
cuando hablamos de relaciones sectoriales es, en este caso, la organización es el municipal, ¿sí? Entonces, el municipal tiene diversos grupos de personas o de instituciones con lo cual le interesa relacionarse. Digamos, en este caso, yo diría que el sector, digamos, si lo queremos ver así, el sector licorero, el sector empresarial de licor, podría ser tomado como un sector y a través de un patrocinio busca esa relación con ellos. Sí, está bien, no creo que haciendo ese análisis está bien, porque lo que pasa es que hay que tomar en cuenta también, ¿verdad? Que el patrocinio como tal, se recuerdan, habíamos hablado que era en este sentido una de las herramientas que uno puede utilizar y que en algún momento generalmente era para captar fondos. Pero no, en este caso, Jorge Mario, digamos, desde este análisis, por medio del patrocinio, relacionarse con el sector empresarial y en este caso con el sector, digamos, licorero o de la cerveza, está bien, no hay ningún problema, me parece bien. Muchas gracias, Jorge Mario. Gracias, Lick. Bueno, vamos a continuar acá y ahora vamos con Diego Velázquez. Adelante, Diego, lo escucho. Celic, buenas tardes compañeros, pues yo el que escogí fue las relaciones multiculturales, que era con las relaciones de los individuos y con las relaciones individuos y políticos en una variedad de grupos culturales, ¿va? Entonces yo lo que puse fue un libro porque verdaderamente no encontré mucho o no pude encontrar, se me dificultó sobre las relaciones multiculturales que leí que ese libro lo sacaron en el 2013, que lo que se trata era sobre los diferentes idiomas que tenemos aquí en nuestro país, ¿verdad? Sobre el man, el cachiquele y el queche, y entre otros, ¿verdad? Entonces, yo puse ese libro, no sé si está correcto, y también escogí el desarrollo y capacitación de fondos. Esta era captar los fondos para una ONG, que era para una ayuda sobre un albergue, como pueden ver ahí. Como dice ahí en la imagen, paso a paso con ejemplo y basados en la experiencia. Ellos estaban en un albergue que querían alimentar a varios niños sin hogar. Entonces, eso es lo que encontré, Lick. Gracias, Diego. Bueno, en el caso de las relaciones multiculturales, recuérdense que básicamente es un relacionista público debe de estar abierto a poder dialogar con diferentes culturas. Por ejemplo, si yo soy una organización que va a irse a trabajar o que va a abrir operaciones digamos, Sololá, digamos, ¿verdad? Entonces, la idea es de que el relacionista público o en este caso el encargado, digamos, de comunicación de la organización, pues pueda aprender, que comprenda y sepa cómo se maneja en este caso la cultura sutuil, que es la de Sololá. Entonces, tiene que tener conocimiento y sobre todo la capacidad de poder entender las culturas para poder relacionarse con ellas. La imagen del libro está bien, le entendí, pero solo para ampliar un poquito. Ahora, en el tema de los fondos, perfecto, me parece excelente la imagen, porque el comunicador tiene que diseñar formas de cómo vamos a captar imagen para una fundación, ¿sí? O cómo voy a comunicar para convencer a las personas que donen. ¿Me entienden? O sea, ¿cómo voy a convencer yo a una persona que me regale 100 quetzales para mi fundación? ¿Ya? Entonces, ahí es donde también uno tiene que vérselas creativamente para ver cómo voy a lograr esa captación de fondos. ¿Ok? Perfecto, Diego. Muchas gracias. Ok, licenciado. Muy bien, seguimos entonces ahora dejo en el uso del micrófono a Víctor Manuel Argueta. Adelante, Víctor, lo escucho. Buenas tardes. Me parece, Víctor Manuel, ¿está por ahí o no? Yo creo que él no está. No, no está, ¿verdad? Es cierto, no está. Bueno, entonces no le vale este trabajo porque lo tenían que presentar. Ok, solo déjenme, voy a anotarlo por acá para que no se me olvide. Víctor Manuel Argueta. Bueno, entonces vamos a continuar y entonces le doy el paso a, bueno, yo creo que ahí están, digamos en este caso los que presentaron, bueno, aquí tengo a Jennifer
Carola Sicaján. Adelante, Jennifer, la escucho. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Yo tengo relaciones con los trabajadores. En el caso de McDonald's, esta es una imagen específicamente de McDonald's que año con año realiza congresos para informar a a los trabajadores sobre los nuevos lanzamientos, sobre las nuevas promociones, cuál es su lema o cuál es el objetivo de tal como McDonald's. También se informa si se abrieron McDonald's nuevos o restaurantes nuevos, más bien dicho. E igual incentivan a los trabajadores o hacen que los trabajadores se identifiquen más con la marca por medio de información. Yo le puedo verificar porque yo trabajé allí. Entonces la información que dan, pues la verdad como que sí lo motiva a uno, aparte de que dan incentivos, pues por cada restaurante hay gerentes y pues la verdad toman en cuenta qué desempeño va teniendo uno desde que ingresó hasta la fecha que lleva y pues la verdad sí hacen estos congresos y sí tienen buena función. En relaciones financieras o relaciones con los accionistas, igual, tomé como referencia McDonald's, que esa, no, si mal no recuerdo, también es mes a mes que juntan o se organizan reuniones de encargados y gerentes de área, que igual, toda la temática de cómo va el avance de las ventas, qué restaurante tiene más proyección, o qué restaurante, como en esos restaurantes tienen como meta cierta cantidad, entonces informan qué restaurante pudo llegar con el objetivo, qué restaurante le faltó, o qué estrategia deberían de utilizar. Y entonces por eso puse este ejemplo. Excelente, Jennifer. Muy buena explicación y adecuados los ejemplos. Muchas gracias. Excelente. Bueno, entonces, perdón, aquí estamos con aquí. Vamos a ver quién sigue por acá. Bueno, no hay nada. Vamos a ver página 8. Bueno, creo que estamos entonces los que están. No sé si hace falta alguien. Si no, continúo con la clase y entonces valgo esta tarea. ¿Ok? Bueno, jóvenes, entonces les voy a pedir un favor, por favor. En este caso, yo les pediría que cada uno de ustedes, digamos, bueno, aquí pues, lo que podemos hacer es, si se dan cuenta, ustedes van a tener en el Jamboard 3 puntos acá, ¿sí? Entonces, estos 3 puntos le dan clic y aquí les dice descargar como PDF. Les voy a pedir que su imagen la descarguen y en unos minutos pues ya va a aparecer habilitada la tarea del Jamboard. Se va a llamar tarea Jamboard elementos de las relaciones públicas. Y ahí me suben el PDF de esta tarea que hicieron, por favor. ¿Sí? Entonces solo les pediría si pueden ahorita en sus computadoras o donde lo tengan, agarrar, darle en los 3 puntos aquí y allá Jorge Mario ya entró también, entonces darle 3 puntos aquí y descargar como PDF y descargan su imagen, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces si yo ya les voy a indicar cuando aparezca esto, digamos, en la plataforma de Canvas. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema que nos compete el día de hoy. Solo voy a compartir con ustedes acá entonces mi pantalla con la presentación que tenemos para hoy. Muy bien. Vamos a pasar ahora a hablar un poquito sobre la historia de las relaciones públicas. Como toda disciplina profesional, también este arte o esta disciplina que son las relaciones públicas tiene su historia. Yo les podría decir que en este caso es una historia que data desde tiempos remotos, mucho antes de Jesucristo, porque si tomamos en cuenta que hoy en día el concepto de relaciones públicas, como lo mencionaban por ahí un poco, pues el tema de organización de eventos especiales para comunicar algo, de cierta manera esto ya se hacía en la antigüedad y lo vamos a ir viendo. Les estoy hablando que, digamos,
como antecedentes, las relaciones públicas pues viene, como les decía, aproximadamente desde 5000 años antes de Cristo aproximadamente. Los antecedentes de ella podríamos decir en este caso o remontarnos a los primeros comienzos. ¿Cómo inicia esto? Bueno, hay 3 antecedentes fundamentales de esta disciplina. Primero que todo, hay un antecedente, sobre todo allá en la cultura egipcia, allá en las ruinas, en este caso de las pirámides de Egipto, en donde se encuentra la famosa piedra de Rosetta, ¿sí? La piedra de Rosetta, no sé si ustedes pueden distinguir la imagen al fondo y si no, cuando ustedes descargan esta presentación, pues se van a poder dar cuenta de ella, que es prácticamente es una piedra gris, pero si se dan cuenta en el centro tiene una serie de inscripciones, ¿sí? De jeroglíficos y cuando se analiza, pues prácticamente esta piedra Rosetta, pues habla un poquito sobre la historia de Egipto en ese momento cuando se fue elaborando. O sea, prácticamente viene siendo como una narración o una historia de el faraón que imperaba en ese momento y que de cierta manera quiso dejar plasmado en esta piedra los grandes logros que había tenido. Y ahí quiero que hagamos énfasis en esto. No era una simple narración de lo que ocurría en la sociedad. Esta piedra Rosetta se hace con la intención que el faraón, o es decir, el emperador o la máxima autoridad de la cultura egipcia, dejara plasmado en una roca los grandes logros que había hecho por la sociedad. ¿Quién era él? ¿Cómo lograba alcanzar esos objetivos que tenía como imperio para la sociedad egipcia? Entonces, desde ahí se toma como antecedente. ¿Por qué? Porque hoy en día uno generalmente puede hacer relaciones públicas, sobre todo políticos, sobre todo líderes de opinión, que tratan de dejar plasmadas sus memorias en libros o tratan de generar comentarios o generar opinión pública escribiendo a través de los medios de comunicación, precisamente para dar a conocer su postura ante un determinado tema. Pues lo mismo ocurre acá con el faraón, solo que en este caso la única diferencia es que era escrito en piedra. Primer antecedente. Segundo antecedente, los Juegos Olímpicos. Y el objetivo era promocionar el áurea. A ver, les explico. Las Olimpiadas, o digamos todos sabemos que los Juegos Olímpicos nacen en la cultura griega, ¿sí? Y como nacen en la cultura griega, el objetivo de los Juegos Olímpicos, ¿cuál era? Bueno, no era precisamente un objetivo deportivo, un objetivo de alcanzar un logro, un triunfo como lo tenemos ahora, sino básicamente para la cultura griega, los deportes, en este caso, eran como, digámoslo así, formas de establecer una comunicación con los dioses, con Zeus, con el dios Marte, bueno, Marte es de los romanos, pero digamos Zeus, ¿qué otro dios se me olvida? Por ejemplo, digamos, Neptuno, ¿verdad? Que son, digamos, dioses parte de la mitología griega. Entonces, bueno, ellos como eran sociedades politeístas, creían en varios dioses. Entonces, la forma más adecuada de comunicación, digamos, o para establecer una relación con esos dioses poderosos, era a través de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? O los deportes. ¿Por qué? Porque los deportes demostraban la resistencia, la fortaleza de cada persona y obviamente si queríamos hablar con esos dioses poderosos y fuertes, pues obviamente a través del deporte, demostrando que yo era poderoso y fuerte, pues podía establecer esa comunicación. Pero el objetivo digamos, el objetivo de comunicación reputacional de relaciones públicas era que pues los ciudadanos griegos, en este caso, digamos, participaban de estos Juegos Olímpicos. Entonces, ¿qué pasaba? El que ganaba los Juegos Olímpicos era designado o se entendía que era como el designado por los dioses griegos para estar en medio de la cultura. Por lo tanto, tenía un papel importante él dentro de esa sociedad griega. ¿Y cómo se distinguía él
de las demás personas, en este caso al haber ganado las Olimpiadas en ese entonces, pues se le colocaba, ustedes han visto en las caricaturas que a un griego siempre se le coloca pues una especie como de corona de laurel alrededor de la cabeza, ¿verdad? Eso es el áurea y eso simbolizaba que esta persona fue el designado de los dioses para estar entre nosotros, al que hay que escucharlo, al que hay que obedecerlo, precisamente porque él como persona, siendo fuerte, logró ganar ese deporte o ese certamen o ese evento que permite tener la comunicación directamente con ellos. Entonces, por eso es que los Juegos Olímpicos se conceptualizan también desde la época de los griegos como un antecedente de las relaciones públicas. Hoy en día, tal vez no son los deportes, pero hoy en día hay eventos en donde se busca un ganador y el ganador, para distinguirlo de los demás, se le colocan ciertos símbolos como esta famosa corona de laurel o el áurea. Por ejemplo, si vamos a un tema directamente para el presidente de una compañía o de una empresa o el director de una fundación, hay elementos visuales que lo van a distinguir y que van a comunicar que él es la máxima autoridad. Por ejemplo, un pin en la solapa del saco, por ejemplo, la oficina en donde va a estar. Digamos que son elementos con los cuales uno va distinguiendo a la persona, en este caso mediante la comunicación que uno pueda emitir, en este caso por medio de los símbolos, ¿verdad? Bueno, luego hay un tercer antecedente que es la redacción de discursos en el tiempo de Platón. A ver, los griegos también se caracterizaron por algo y uno dirá, bueno, no tenían nada que hacer y pues la verdad es que es cierto porque el pasatiempo de los griegos era reunirse en el famoso aerópago. ¿Qué es un aerópago? Pues el aerópago es como un teatro. No sé si han tenido la oportunidad ustedes de ir al teatro al aire libre que está allá en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Prácticamente es como que fuera un estadio, una plaza de toros, ¿verdad? Pero digamos es un como teatro en forma de círculo y que pues obviamente pues ese círculo pues está conformado por filas, digamos, de graderíos, ¿sí? Entonces, los máximos pensadores o los líderes del pensamiento griego todos los días pues se reunían ahí en el aerópago para compartir, filosofar. De hecho, los griegos son los creadores de la filosofía para filosofar sobre el origen del hombre, el por qué existe, cuál es en este caso, cómo debería de ser el comportamiento de la persona y obviamente también tratar de cuestionarse por qué existe la sociedad, por qué existe un ordenamiento social. Entonces ellos van construyendo pues todos estos parámetros, digamos, de convivencia que en su momento pues ayudan y rigen al día de hoy. Entonces, en este caso, ¿por qué hablamos nosotros que es un antecedente de las relaciones públicas? Porque cada uno de estos pensadores como Platón buscaba en este sentido transmitir su línea de pensamiento, convencer mediante un discurso a esa sociedad para que pensara como él, pero también que hubiera una acción. Y en este caso es que esa acción es que se comporten o hagan como él lo menciona en el discurso. Entonces aquí aparecen los discursos también como herramientas orales para poder convencer masas o generar también ideas de pensamiento o reputación. Por eso es que es el tercer antecedente de básico o de los primeros comienzos de las relaciones públicas. Ahora bien, si vamos a profundizar un poquito más, cuando hablamos, digamos, de este origen, nos remontamos a la cultura griega, como les decía, y recuerden que así como ellos son los artífices y creadores de la filosofía, también la oratoria constituye algo fundamental como medio de comunicación para los griegos, ¿sí? Es decir, la comunicación, acuérdense, no había medios de comunicación, no había televisión, radio y prensa. Los discursos generalmente que se hacían no eran en papel, sino que generalmente se escribían en papiros, si bien les iba, y en el peor de los casos en las pieles de los animales. Por lo tanto, era imposible poder reproducir esos mensajes o esos discursos que buscaban convencer a las masas. Entonces, los griegos, la mejor manera era hablándolo, comentándolo, ¿verdad? Si lo quieren ver así como que chismeándolo, ¿verdad? En comunicaciones así cara a cara,
compartían ellos las líneas de pensamiento. En este caso, digamos, en los griegos fueron empleadas, además de la oratoria, muchas técnicas que lo que buscaban era generar la opinión pública con fines políticos. Por ejemplo, ustedes aquí pueden ver en la parte de arriba, aquí se los voy a señalar en color lila. Aquí ustedes pueden ver lo que es el Partenón, ¿sí? El Partenón era el punto en donde se concentraban todos los griegos, filósofos o líderes de opinión de la sociedad griega, definían, digamos, lineamientos de pensamiento para la convivencia, en este caso, de la sociedad, y cada uno de ellos bajaba a la ciudad a compartir ese pensamiento o esas directrices, digámoslo así, como en tema de chisme, pero más que todo era para generar opinión pública, lo cual iba a ayudar a transmitir de forma más rápida el mensaje. Es así entonces como los griegos, perdón, emplean diversas formas en este caso, ¿verdad? No solo los griegos, sino también los babilonios o los romanos utilizan también estas técnicas. Por ejemplo, buscaban persuadir a la gente para que aceptara, por ejemplo, la autoridad de un gobierno que los dirigía y también para aceptar la religión, y esto lo hacían, como les decía, mediante estas técnicas. La comunicación interpersonal, ¿verdad? Los discursos que lo redactaban y que podían ser en papiro o en piel de animal, desarrollaban acontecimientos públicos. Sobre todo los romanos se caracterizaron por organizar eventos públicos con el fin de comunicar algo. Y por supuesto, estas tres características también lo que buscaban era, con los medios que se tenían en ese momento, pues tratar de generar un como publicity, que la gente hablara de algo o de alguien de forma gratuita y lo fueran transmitiendo. Digamos, aquí el publicity es donde empieza a surgir también como un antecedente. Entonces, en la antigua Grecia se fomentaba sobre todo, como les digo yo, esa discusión en el areópago que luego bajaba a la sociedad para generar criterio, generar opinión pública. Se realizaban estas discusiones públicas en el Partenón o en el Ágora y se buscaba persuadir al público haciendo el uso del teatro o de lo que les comento, el famoso areópago. Ahora bien, como estamos hablando aquí de discusión pública, aquí es donde ya aparecen los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos introducen un término al idioma, en este caso al lenguaje, que tiene que ver mucho con esto de generar opinión pública. Y ellos desarrollan o introducen dos vocablos en latín, por supuesto, que se llama res publica. De aquí viene el concepto de república. Ellos introducen el término res publica, del cual se desprenden dos vocablos. En el caso, digamos, de res, en este caso, es cosa pública, ¿sí? Res pública es cosa pública y además está el vox populi, que es la voz del pueblo, ¿sí? Entonces ellos introducen res pública, que significa cosa pública, y al vox populi, la voz del pueblo. Es decir, que si nosotros analizamos, al final eso es lo que en su momento también busca las relaciones públicas. Es decir, tratar temas de la cosa pública o de la imagen pública o de nuestra imagen hacia lo público, y sobre todo que tiene mucho que ver con el qué dice la voz del pueblo, qué dice el pueblo, qué dice la sociedad de mí como organización. ¿Sí? Bueno, hablando ya del Imperio Romano, ¿sí? Del Imperio Romano, quiero comentarles que existieron grandes personajes que fueron estrategas, diría yo, para manejar todo este tema de las relaciones públicas. Claro, no se llamaba así, pero sí en manejar todo este tipo de eventos, documentos para ir generando una buena imagen de ellos en la sociedad. A nivel de Roma, uno de los que podemos mencionar es Julio César, ¿sí? Julio César, digámoslo así, probablemente se le conoce como el primer político que hubo en Roma, pero no primer político que hubo en Roma, sino el primer político romano que publica un libro que se llamó Comentarios. Y ese libro, ¿para qué lo utilizó él?
¿verdad? Él hablaba sobre comentarios, pero en ese libro lo que hablaba era para promover su deseo de poder llegar a ser emperador del Imperio Romano. Incluso en ese libro no solo habla del deseo, sino de las hazañas que hizo y explicar el por qué él merece en ese sentido ser emperador del Imperio Romano. Veámoslo desde ese punto de vista. También otro aspecto fundamental de Julio César es que él viene y organiza, pues miren, organiza elaborados desfiles, ¿sí? Y estos desfiles, ¿cuándo los hacía? Bueno, él los hacía siempre que regresaba de una batalla ganada. ¿Y por qué lo hacía en este caso, verdad? ¿Por qué lo hacía después de una batalla ganada, verdad? Primero que todo porque el evento era tan majestuoso que lo que buscaba era ensalzar su imagen como una persona o un comandante sobresaliente y líder en este caso, ¿sí? Es decir, mientras había un desfile majestuoso, pues el desfile lo antecedía a él, empezaba el majestuoso desfile para llamar la atención de la sociedad. Y al llamar la atención de la sociedad, entonces todo el mundo se congregaba en la entrada principal a la ciudad de Roma y entraba él hasta el final con toda la pompa, y eso quiera que no impresionaba. Esto hoy en día también lo podríamos traer a colación que se maneja hoy en día, si no, las campañas políticas, tal vez por lo del COVID no lo hemos visto, pero espérense ahorita que empiece la campaña política en el país, se van a dar cuenta que muchos políticos se elaboran desfiles para ir a una colonia o para ir a un departamento y entra el gran desfile, los carros pitando, hasta que les digo, bandas de colegios tocando, y el político viene hasta atrás para como que diciendo, señores, aquí viene el mero mero de todos, ¿me entienden? Entonces, eso se sigue utilizando también como parte de las relaciones públicas. Y además hubo otra cosa interesante de Julio César. Perdón, déjenme ver, las caravanas, correcto, Stephanie, muchas gracias. Las caravanas. Y también hay otro aspecto importante acá, y es que Julio César se convierte en cónsul de Roma, ¿sí? Y siendo ya cónsul, o sea, sí llegó a alcanzar el tema de ser un político romano, él siendo político viene y ordena que se manden, digámoslo así, decimos copias, ¿verdad? Pero en este caso, esas copias no crean que es como ahora, sino había un documento y si yo quería hacer 10 copias, pues tenía que escribir 10 veces el documento, como les digo, en papiro o en piel de animal. Entonces, él viene a hacer estas, entre comillas, copias de las actas del Senado o de lo que sería el Congreso en ese entonces en Roma. ¿Y qué es lo que busca o qué es lo que hace? Él hace que esas actas en donde se describía qué era lo que hizo, en este caso el Senado o los dirigentes o los diputados, digámoslo así, romanos, eso quedaba por escrito y se colgara en las paredes de toda la ciudad para que la ciudad o la sociedad conociera qué es lo que estaban haciendo sus políticos, ¿sí? Volvemos al tema, dar a conocer lo que es de conocimiento público a la sociedad en forma pública. Estas actas que se iban colocando en las puertas de las principales instituciones públicas de Roma se le conocen como el acta diurna, ¿sí? Y por eso es que es parte o es considerado también como uno de los primeros periódicos que existió en la humanidad, el acta diurna, porque describía lo que hacían los políticos, lo que hacen hoy un periódico que trata de narrar pues las acciones que tiene un congreso o los gobiernos de un país, ¿verdad? Entonces ese es otro antecedente interesante de Julio César. Luego me quiero ir a esta imagen y si ustedes se dan cuenta en esta imagen pues es Jesucristo, ¿sí? Y esta imagen nos refleja el momento que nos narra el Evangelio de San Lucas, en donde pues se encontraba él caminando, perdón, el Evangelio de San Juan me parece, se encontraba él caminando a la orilla del mar, encuentra a dos pescadores, les habla de quién era él, les habla cuál era su objetivo, cuál era el mensaje. Y oh sorpresa, resulta ser que estos pescadores dejan su trabajo y lo siguen. Si nos vamos más adelante, pues uno cuando lee la Biblia o estos pasajes de los evangelios, no solo pasó con pescadores,
sino también logró convencer de su idea, de su mensaje, pues en este caso, publicanos, que podríamos decir eran los cobradores de impuestos de ese tiempo, eran los de la SAT de ese tiempo. Logra convencerlos, ellos dejan su labor de cobradores de impuestos y lo siguen, en el caso de Mateo. Y si nos vamos más, digamos, siendo más dramáticos, logró convencer a los que en ese momento eran, podríamos decir, los guerrilleros, ¿sí? De esa sociedad hebrea. Por ejemplo, Judas Iscariote era del grupo de los celotes, y los celotes, para traducirlo a nuestro tiempo, vienen siendo como los que están en contra del sistema y que incluso generaban violencia, y entonces, digamos, y estaban inconformes, entonces podrían ser una especie como de guerrilleros. Y conforme vamos avanzando, convenció a líderes religiosos de su idea, en ese caso, en el caso de Nicodemo, que era fariseo, lo convence y cree en él. José de Arimatea, que era un empresario, digámoslo, en ese tiempo en la cultura hebrea, lo logra convencer y lo sigue. Las mujeres, los niños, en sí, logra convencer a diversos actores de la sociedad de ese entonces, a diversos públicos. Y por eso es que las relaciones públicas coloca a Jesucristo como un antecedente de las relaciones públicas, porque logró convencer para formar parte de su idea a diversas personas de diferentes sectores. Logró tener él o crear una reputación tal a su alrededor de su persona que la gente le creyó y siguió su mensaje, y el gran éxito es que inició con 12 personas, en este caso, que venían de diferentes realidades, como les digo, pescadores, cobradores de impuestos, guerrilleros, ¿sí? Artesanos, ¿verdad? Entonces, logra convencer a estos 12 personas, ¿verdad? Y con estas 12 personas, logra transmitir una idea al mundo. Y por eso es que hoy por hoy, pero tenemos en este caso el cristianismo como religión. Y todo surgió de 12 personas que logró convencer de diversos gremios de la sociedad. Ahora bien, por ejemplo, cuando vemos la personalidad de Pablo y de Pedro, también, que habla sobre todo Pablo en las cartas, no en los evangelios, y Pedro pues en los evangelios y también en sus cartas en la Biblia, uno lo lee, pero en el fondo ellos utilizan herramientas también de relaciones públicas para dar a conocer la idea de la salvación de Jesucristo. Entonces, por ejemplo, ellos que utilizan discursos, ellos utilizan cartas que les mandan a las comunidades, organizan eventos en este caso, o participan en eventos. Por ejemplo, en el caso de Pablo, se sabe de que él, cuando fue a transmitir el evangelio del cristianismo a Grecia, pues él estuvo en el famoso Areópago y reunió a todos los filósofos de Grecia para contarles sobre el mensaje, en este caso de Jesucristo, ¿verdad? Entonces él participa de esos eventos ya organizados, u organizan en este sentido eventos. Y otras actividades similares, ¿con qué objetivo? Atraer, conseguir seguidores y crear nuevas iglesias en ese sentido. Por eso es que la historia de las relaciones públicas no deja pasar a la persona de Jesucristo como uno de los que mejor empleó la misma disciplina para alcanzar un fin reputacional. Si nos vamos un poquito más adelante, ya nos vamos a la Edad Media, y una de las instituciones, en este caso, antes que se diera la reforma del cristianismo, una de las instituciones que fue la artífice de modernizar para ese entonces lo que era este concepto de comunicación de imagen, comunicación de imagen reputacional, fue la Iglesia Católica en su momento. Estamos hablando allá alrededor de los años 1300 a 1500. Y digamos, el gran líder que impulsa esta disciplina dentro de esta institución es el Papa Urbano II. El Papa Urbano II es quien sienta las bases para lo que después haría Gregorio XV, el Papa Gregorio XV, porque él crea la famosa institución llamada la propaganda fidei, ¿sí?
o el Colegio de Propaganda de la Fe o Propagar la Fe. Es decir, había un concepto claro que venía desde los inicios, digamos, del cristianismo. La iglesia toma ese mensaje y lo que buscaba era transmitirlo a otras sociedades, a otros gremios. Entonces ellos crean, si lo queremos poner de esta manera, la primera oficina de prensa que existió. ¿Por qué? Porque la propaganda fidei o la oficina de la propaganda de la fe daba los lineamientos a los misioneros que estaban por lo menos en algunas partes de Europa, incluso de África, de Asia, sobre cómo debería de ser el mensaje o cómo debería de transmitirse el mensaje del cristianismo, pero también les daba ciertos lineamientos. Entonces eso se los transmitía a través de cartas o a través, digamos, de documentos escritos. Ya en ese entonces, pues podríamos decir que ya había más personas alfabetas, entonces transmitían más cartas para enviárselas a cualquiera partes de esa región, Europa, Asia y África, para saber cómo debían de transmitir el mensaje, digamos, de Jesucristo. Y entonces, en ese sentido, ya la iglesia, digamos, se ejercía ahí en ese momento una estrategia, una herramienta de comunicación interna, ¿sí? Para mis públicos internos. ¿Quiénes eran esos públicos internos? Bueno, pues todos los padrecitos que mandaban a las diferentes regiones para poder transmitir ese mensaje. Por otro lado, a la par de la iglesia, pues digamos, de cierta manera también el desarrollo de estas relaciones públicas se genera en Venecia, se genera a través de ciertos banqueros, ¿verdad? Los banqueros que en ese momento empezaban a surgir, aquellas personas que generaban negocio con el dinero, pues también ellos empezaron a hacer una especie también de relaciones públicas, transmitiendo a través de documentos la seguridad que ellos manejaban ante los saqueadores de ese entonces. Y por supuesto también la iglesia iba acompañando, digamos, este proceso de crecimiento por medio, digamos, de los obispos, ¿verdad? Que son las cabezas dentro de la estructura de la iglesia, propiciando o invitando a estos banqueros o a otras personas que tuvieran la capacidad económica de hacer filantropía corporativa, es decir, que dieran dinero para las obras sociales en ese sentido de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, y aparte de dar esas, digamos, esos apoyos, pues también la iglesia les daba una imagen o reconocía a estas personas donantes como personas muy loables o muy fieles a la causa de la iglesia y pues las promocionaba en este caso o les agradecía públicamente. Uno de los casos es Miguel Ángel. Ustedes saben que Miguel Ángel es el autor de los frescos de la Capilla Sixtina, o si no entienden el término frescos, es justamente las imágenes del juicio final, de la creación y del juicio final que se encuentran en la Capilla Sixtina. Él los pintó. Ese trabajo la iglesia logró mediante ese relacionamiento con este artista, ¿verdad? O con este gremio artístico, a que se hicieran estos frescos como una donación, ¿verdad? Entonces, ahí también podemos ver otro antecedente. Más adelante, pues bueno, vienen acontecimientos importantes, lo que les decía, en el siglo ya XV, se inventa la imprenta y esto hizo que lo que se escribía en piel de animal o lo que se escribía en papiros, pues ya se hiciera en papel. Ya el papel también había sido inventado por los chinos y al haber la imprenta daba la posibilidad entonces de reproducir cartas y discursos a gran escala, lo cual permitía llegar a más personas. Entonces, por ejemplo, yo como rey podría ya en este caso replicar diversos discursos de mí y transmitirlo a todas las regiones en donde yo era emperador, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, la imprenta también desató el impulso de las relaciones públicas porque a raíz de esto también empiezan a surgir los periódicos. Y recuérdense que los periódicos son la fuente de comunicación o de transmisión de lo que hace una organización hacia las masas, ¿verdad? Hacia la sociedad. Entonces, por eso es que se toma como antecedente. A la par de esto se da lo que es la reforma del cristianismo o el cisma del cristianismo, en este caso cuando se divide la iglesia. Y en este caso, pues surge la iglesia encabezada por Martín Lutero y Juan Calvino, y ellos justamente también se convierten en artífices
de las relaciones públicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Martín Lutero, ustedes si no saben, pues Martín Lutero, cuando se separa de la Iglesia Católica, él redacta 98 tesis o 98 ideas del por qué la iglesia en ese momento estaba equivocada. Pero no solo lo decía de boca a las personas, el boca a boca o de cara a cara, sino lo que él vino es que como ya existía el papel y la imprenta, vino, mandó a reproducir sus 98 tesis y, por ejemplo, una de ellas las colocó pegadas en la catedral católica, en este caso, de la región en Alemania donde él vivía, para que todas las personas se enteraran, ¿verdad? Emplearon más medios, de hecho, digamos, Calvino, a Lutero, a Calvino y a otros líderes, se les atribuye también el hecho de que el libro más reproducido en este caso en el mundo entero hoy por hoy, que es la Biblia, sea por ellos, porque ellos lo que hacen es democratizar la lectura de la Biblia, democratizar el conocimiento, la lectura del libro sagrado para el cristianismo y que lo conozcan otros. Entonces, ellos generaron mucha influencia y generaron mucha opinión pública, sobre todo para que las personas tomaran la decisión de abandonar la iglesia católico romana e ingresaran a la iglesia cristiana reformada en ese momento. Y luego, a principios del siglo XVI, también se difunde en Europa una obra que ha servido mucho, sobre todo para los políticos, que tiene que ver de cómo manejar el poder. El famoso Príncipe de Nicolás Maquiavelo, el cual se considera como un tratado de relaciones públicas para los gobernantes. Cómo el gobernante debe relacionarse con los diversos públicos que conforman, en este caso, la sociedad que gobierna. Este libro todavía sigue vigente y todavía lo leen muchos políticos en el mundo porque ese, les digo, es casi un libro didáctico de cómo yo como líder me debo de relacionar con diversos sectores. Y luego, pues si nos vamos más adelante en América, ya estamos hablando por ahí en la Segunda Guerra Mundial, ya en la década en el siglo XX, pues en América, ¿qué ocurre? Pues en América se buscaba en este caso favorecer el crecimiento de las naciones que habían sido colonizadas, Latinoamérica por España, a excepción de Brasil, que fue Portugal, todas las Antillas, digamos las islas insulares, Surinam, Guyana, en los Estados Unidos, ya sea por ingleses en ese sentido o franceses. Pero al final, cada una de estas nuevas sociedades o naciones que iban a surgir, pues buscaban su propio crecimiento. Entonces, por ejemplo, en los años de 1600 a 1800, las famosas luchas de independencia que se dieron en Estados Unidos y toda Latinoamérica sirvan como antecedente. ¿Por qué? Porque las relaciones públicas aquí sirvieron a los colonos, es decir, los que habían colonizado nuestro continente, ellos buscaban formas de fomentar su independencia y para ello había que convencer a la sociedad. Entonces ellos redactaban discursos, folletos, ya elaboraron sus propios periódicos para convencer a la sociedad porque era importante en este caso independizarse de España, de Portugal, de Inglaterra o de Francia, de quien fuera. Ya para el año de 1800 a 1865 se da un crecimiento importante, sobre todo en el concepto de la opinión pública. ¿Por qué? Porque como ya estaban los procesos de independencia de estas naciones de Latinoamérica, recuérdense que como fueron conquistadas todavía estaba el tema de la esclavitud, sobre todo de la esclavitud de las personas de raza negra. Entonces, ya para esos momentos de independencia, se discutía y se debatía entre los grandes influencers de la época si era permitido o no la esclavitud. Por ejemplo, el voto femenino o el sufragio femenino y por supuesto el tema del laicismo, es decir, la separación de lo que es la iglesia de la religión o de la iglesia como tal, o de las iglesias como tal. Entonces, todo esto también era parte de la discusión pública y es en donde a través de los periódicos de la época, la comunicación de boca en boca, pues iba transmitiéndose las ideas para que al final se tomara una decisión en este caso. Además, en 1865 a 1900, por ahí se dan acontecimientos como la primera depresión económica que se dio
en Estados Unidos y que afecta terriblemente la imagen de las industrias. ¿Por qué? Porque esto obligó a que muchas empresas o industrias despidieran a trabajadores y la sociedad pensara que estas industrias eran injustas y malas. Ante la crisis, dejar también en la calle a los colaboradores o trabajadores. Entonces, también aquí las empresas o industrias necesitan ver cómo mejoran la imagen ante la sociedad, porque algunas les iban a protestar, incluso hasta botarles, en este caso, las instalaciones en donde operaban. De cierta manera, no se tenía en ese momento la importancia o no se entendía lo importante que era contar con el apoyo o en este caso el favor del público, ¿verdad? Y además lo que se buscaba era o se hacía un uso indiscriminado de las falsas noticias, es decir, había mucho chisme ahí en esa época y por lo tanto, pues las industrias se ven en la necesidad de poder superar eso. ¿Qué ocurre? Ellos crean o aparecen los famosos agentes de prensa, que eran las personas que que escribían en los periódicos y que de cierta manera empezaron a escribir cosas positivas de estas industrias y organizaciones. Ya para los años de 1900 a 1919 aparece el gran precursor de la modernidad de las relaciones públicas, que es este señor Ivy Lee. Ivy Lee se le considera como el famoso padre práctico de las relaciones públicas. ¿Y por qué se le considera? Precisamente porque él contribuye al crecimiento de la profesión con la asesoría que le da a estas industrias que estaban siendo afectadas por los mensajes negativos producto de los despidos que habían hecho por la depresión económica, ¿sí? Entonces, él lo que busca es tratar de inculcar a las empresas una política de puertas abiertas para que las empresas fueran abiertas y transparentes y transmitir, en este caso, la verdad de sus noticias para que de cierta manera fuera más creíble. De hecho, en 1929 y 1941, entre ese periodo surge otra depresión económica. Y aquí es donde Ivy Lee se empieza a lucir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es en donde él necesita volver a reivindicar a las empresas y sobre todo también enseñarles a ellas cómo pueden explicar la contribución que ellas hacen al sistema económico de la sociedad en la que estaban. Entonces, por ejemplo, uno de los casos emblemáticos de él es que en 1906, por ejemplo, él asesora a las industrias mineras. La industria minera era de las industrias más pujantes de la época, que contrataba a muchas personas y que se vio muy afectada por la depresión y obviamente pues tuvo que despedir a muchos trabajadores que de por sí ya eran de clases sociales bajas. Entonces imagínense ustedes lo que pensaba el resto de la sociedad, que pura lata estas empresas sacando a la gente que necesitaba este trabajo para sobrevivir. Entonces, de cierta manera, cuando ocurre esto, ya existían huelgas de parte de los colaboradores o de los trabajadores, en este caso de las industrias mineras, dejaban o paraban operaciones porque no estaban de acuerdo con las formas en cómo ella operaba o despedía a la gente, hacían fuertes críticas a la organización y entonces aquí es donde aparece Ivy Lee y lo que hace es tratar de que la empresa hable abiertamente de cómo estaba su situación financiera producto de los problemas que estaba teniendo de esta depresión económica. Esto logró que los colaboradores o las personas despedidas y la sociedad entendieran en este sentido el por qué las empresas estaban siendo perjudicadas y que los despidos no respondían a que ella fuera mala, sino que se miraba obligado por la situación en la que estaba. Entonces, de cierta manera, esto de abrir las puertas abiertas informativas de la organización viene siendo también el antecedente de lo que es la libertad de expresión. Y bueno, también otro caso emblemático de Ivy Lee resulta ser que aparecía en 1914 un problema también con estos millonarios que hoy en día es una familia muy poderosa a nivel mundial, los Rockefeller, ¿sí? Y los Rockefeller necesitan ellos los servicios de Ivy Lee. ¿Por qué? Porque resulta ser que en 2 compañías de ellos tenían huelgas por esta situación de la depresión. Entonces a ellos les propone Lee que hagan una transparencia comunicativa ante los periódicos de la época y publicaran o hicieran la publicidad de los datos reales económicos que ellos tenían. Ellos, digamos, las empresas hacen públicas sus economías y a la vez
explicaban el por qué se justificaba que en este caso ellos habían despedido a alguna gente porque era para cuidar el salario de otros trabajadores y bueno, y explicaban por qué unos sí, por qué otros no. Al final esto les sirvió mucho a ellos y salieron de la crisis. Y a raíz de esto, ya cuando ganaron o la comprensión en este caso de la sociedad, ellos crean la famosa Fundación Rockefeller, una inversión económica empresarial que destinan para poder ayudar a los colaboradores que perdieron su empleo para desarrollar otro tipo de actividades y con eso se echaron a la bolsa a la sociedad y a los diferentes públicos. Ya más en el siglo XX aparece Edward Bernays, quien es el que pues construye ya la ciencia de las relaciones públicas ya con una estructura ya más formativa, educativa, académica para poderlas comprender. Él nace en Estados Unidos y justamente en Estados Unidos aparece una, digamos, una situación en donde muchas organizaciones necesitaban o demandaban de este tipo de asesorías para manejar su imagen a nivel empresarial, financiero y político. Esto fue a principios de 1900. Ahora, todas estas organizaciones, ¿por qué lo necesitaban? Bueno, porque necesitaban que la opinión pública, ¿verdad?, las conociera por lo bueno que eran ante la gran competencia que existía de productos entre las empresas que habían, o por ejemplo, si era en el tema político ante la gran competencia de ideologías que existían y que no permitía que estas instituciones triunfaran. Edward Bernays pues resulta ser tan el padre de las relaciones públicas modernas porque primero que todo pues fue pionero de ellas. Él escribe un primer libro de esta disciplina en 1919. También él impartió clases en la Universidad de Nueva York en esta materia de relaciones públicas. Él establece los principios éticos y bases profesionales para poder manejar las relaciones públicas y esto le llevó a ser investigado como doctor honoris causa en varias universidades, en este caso del mundo. Mientras tanto, ¿qué ocurría en Europa? Bueno, en 1948 resulta ser que Gran Bretaña, en este caso, ¿verdad? Crea lo que es el Instituto de las Relaciones Públicas, un instituto especializado para abordar esta temática. En los años 50 surgen también este tipo de asociaciones de relacionistas públicos en Grecia, Bélgica, Suiza, Italia y España. Y en 1955 a nivel internacional se funda la Asociación Internacional de Relaciones Públicas. También en el año 1960 se conforma ya esta asociación en Confederación Europea de Relaciones Públicas y para allá 1960 ya se vuelve una federación interamericana en donde ya no solo era Europa, Asia, África, sino ya tomaban en cuenta a la Organización de Estados Americanos como parte de esta federación. Hasta que en 1984 se convierte en la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas porque se suma España y muchos países en este caso del mundo. Henry Ford, ¿verdad? El gran impulsor de lo que es la marca Ford hoy en día, ¿verdad? Esta marca pues ya va a más de 100 años de existir. Él fue su fundador, Henry Ford. A él también se le conoce como uno de los artífices o pioneros de las relaciones públicas. Primero que todo porque él era un gran industrial o un gran empresario que él tomó como referencia dos conceptos fundamentales para mantener las buenas relaciones de su empresa con diversos sectores. Primero, la noción del posicionamiento, es decir, él sabía que su organización como parte de la sociedad tenía que establecer una postura o un posicionamiento con respecto a los diversos problemas que podrían existir u ocurrir en la sociedad en donde estaba. Entonces, él como empresario hablaba sobre política, hablaba sobre economía, hablaba sobre los problemas sociales. Y el punto número 2 que lo distinguió fue que él fue muy accesible a la prensa. Fue tan accesible que toda la prensa le iba a pedir siempre comentarios sobre lo que ocurría en Estados Unidos en la época y era tan accesible que eso lo fue conformando a él como un gran líder de opinión de la época. Él dejaba que la prensa le entrevistara sobre cualquier tema y como les digo, pues por su apertura fue el referente para los medios de comunicación para buscar siempre su opinión. Se convirtió así en un gran líder. Bueno, y en Guatemala, ¿qué podemos hablar ya como antecedentes de las relaciones públicas? Pues miren, en primer lugar, vámonos a 1986,
porque aparece un concepto, digamos, en donde muchas empresas y medios de comunicación se unen para apoyar una causa noble que al final iba a repercutir en un bienestar para la sociedad y crearles buena imagen a ellos. El apoyar funda bien específicamente con el tema de Teletón en ese sentido. Se han desarrollado de cierta manera también actividades similares, digamos, a lo que fue el concepto inicial de Teletón y Fundamien. Por ejemplo, ahora las empresas organizan actividades como el MacDía Feliz y con lo que usted compra, aparte de impulsar su venta, en el fondo es ayudar a los niños con cáncer, ayudar a la casa de Ronald McDonald. El famoso Ayúdame a Vivir que hace Garapete, Geite Continental, Tigo y creo yo que es Campero, en donde usted puede comprar en los restaurantes Campero un ticket, usted lo compra y prácticamente con eso usted está apoyando a apoyar a los niños con cáncer, ¿sí? Una parte también da estas empresas. De hecho, las empresas ya tomaron esta causa como parte de sus iniciativas y la siguen impulsando. Es ya parte de sus labores administrativas. Y luego, pues la maratón del juguete, que en su momento todavía sí, bueno, la hacía antes los canales 3 y 7 de televisión, ahora desde hace como 10, 15 años la continuó Radio Sonora, obviamente para ayudar a los niños en Navidad que no pueden tener un juguete, ellos recaudan y se los dan, pero todas estas actividades van en generar una buena imagen para estas organizaciones. Y para ir finalizando, ¿qué tendencias hoy en día actuales se ven en este campo de las relaciones públicas? Pues generalmente se habla de la feminización del campo, o sea, hoy son más las mujeres que han querido incursionar en hacer relaciones públicas más que hombres, ¿verdad? Entonces hay una tendencia a que sean las mujeres las que vayan tomando el liderazgo de esta disciplina. En el caso de las relaciones públicas, ahora se busca la diversidad, es decir, no solo el tema multicultural, el hecho de respetar y saber interactuar con las diversas culturas, sino incluso también cómo manejar temas hoy en día, como por ejemplo el tema de género dentro de las empresas en su momento, verá cómo una empresa puede, digamos, establecer una postura referente al tema de personas que les gusta, digamos que su tendencia es que homosexual o lesbianas y que trabajan dentro de la organización. Eso es un tema ahora trascendental porque hay situaciones en donde incluso algún comentario de un colaborador, las organizaciones pueden ser demandadas y incluso siendo fuertemente criticadas por estos temas. Entonces, ahí todos estos temas también las relaciones públicas lo va a ir abordando. En unas sociedades en donde el tema de la corrupción también es muy latente, la transparencia también es importante. Entonces, también las relaciones públicas enseña o está buscando cómo transparentar, cómo abrir en este caso esas acciones administrativas, comerciales y financieras de las organizaciones para generar mayor credibilidad. Mayor énfasis en la evaluación. No se trata solo de armar una fiesta que lleguen mis influencers y qué bueno, no. Hay que evaluar si esa fiesta rindió los frutos que esperaba la organización para mejorar su reputación o para su estrategia de comunicación. No voy a patrocinar a un equipo porque sí, sino algo tengo que percibir, algo me tiene que servir como evaluación para saber en su momento, en este caso, digamos, qué fue exactamente lo que me funcionó de esta actividad que yo desarrollé. Luego, pues tenemos la gestión del ciclo de noticias 24/7. Hoy los medios de comunicación y los periodistas trabajan 24/7 en algunos casos, 24 horas del día, los 7 días de la semana. El relacionista público también se tiene que sumar a esto, saber que las 24 horas del día, los 7 días de la semana, debe de estar disponible ante los medios de comunicación. Máxime si es un director de comunicación de una organización. Hay nuevas orientaciones a los medios de comunicación social. Por ejemplo, ahora hablamos de influencers digitales, todo el tema de los medios digitales que también ya no son los mismos medios de antes y por lo tanto hay que tomar en cuenta esto. Luego, la contratación de consultoras externas. Hoy muchas organizaciones, sobre todo empresas, están contratando agencias no de publicidad, sino de relaciones públicas para que les lleve este tipo de comunicación reputacional, no tanto comercial. Entonces, o existen agencias o ya hay asesores independientes, como mi caso,
que somos contratados por las agencias de relaciones públicas o por las empresas para orientarlos en el tema de cómo manejar su reputación. También hay una necesidad latente de aprender este tema de relaciones públicas, como por ejemplo temas como manejar una crisis, cómo evitar los conflictos con mis públicos, se convierte también en un tema importante. Mayor énfasis en las relaciones financieras. Un banco que generalmente sus clientes o sus accionistas tienen la percepción de que hay un mal manejo del dinero, cuidado, porque en algún momento hay una corrida financiera en la que los clientes digan, miren, parece que no está manejando este banco bien mis cuentas, vámonos, empiezan a sacar todo su dinero, eso puede perjudicar financieramente al banco. No digamos si un accionista quiere retirar su plata, también puede ser muy complicado. Bueno, jóvenes, entonces este es el tema que hemos visto sobre relaciones públicas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes para la otra semana? Como les digo, ya en breve va a aparecer ahí el link de la tarea, es decir, el PDF de esta tarea del Jamboard que deben de subir al descargarlo. Todavía no aparece porque está programado para las 7 de la noche. Entonces, perdón, para las 6:30 que terminamos la clase. Entonces, esperen ahí a las 6:30 y lo pueden subir. Ahora, para esta semana, fíjense pues lo que van a hacer y les comparto ahora el Canvas, mi pantalla donde está el Canvas. Y se van a ir a la sección de módulos. En la sección de módulos, ustedes se van a ir aquí justamente donde ustedes van a encontrar el tema de tercera clase virtual, elementos e historia de las relaciones públicas. Y acá les van a aparecer dos videos. El primer video que habla sobre la historia de las relaciones públicas, lo invito a que lo vean a lo largo de esta semana. El siguiente video que les va a aparecer también es un video que habla cómo utilizaron los desfiles los romanos como evento de relaciones públicas. Aquí lo tienen también, les pido que lo vean. Y como, digamos en este caso, un tercer video son los antecedentes de las relaciones públicas y aquí hay una explicación también más amplia de esto que les he comentado. Entonces miran estos tres videos y ¿qué es lo que van a hacer? Solo les pido que para el otro día, el próximo martes, piensen un evento, por ejemplo, lo que les decía, por ejemplo, si los romanos hacen desfiles, pues hoy también se siguen haciendo desfiles para promocionar a una persona que puede ser las famosas caravanas políticas. Entonces, vean ustedes estos videos y analicen lo que les he comentado y qué cosas de lo que ha ocurrido en la antigüedad en las relaciones públicas hoy en día podríamos decir que se siguen dando o se siguen replicando en la realidad, ¿sí? No quiero nada por escrito, solo quiero que ya lo traigan pensado para una actividad que vamos a hacer el próximo día de clases. Pregunto, jóvenes, ¿tiene alguien alguna duda en este momento? Lick, una pregunta. Sí. ¿Cuánto hay un límite de actividades o las que nosotros pensemos? Solo una, nada más. Ah, bueno, ok, gracias. Muy bien. Bueno, entonces con esto pues ya los dejo, jóvenes, para que vean estos videos en estos 15 minutos que quedan de clase o durante la semana y a las 6:30 ya a todos les va a aparecer habilitada la pestaña de la tarea de tarea Jamboard Elementos Relaciones Públicas para que puedan subir su PDF ahí. Así que jóvenes, les deseo una feliz tarde, un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Feliz tarde, Lick.